al webinar que teníamos programado para hoy. Muchísimas gracias a todos por asistir en nombre de Compromiso Asturias. Bueno, como sabéis, estas jornadas las realizamos integradas dentro de lo que es el think tank de tecnología, coordinado por nuestro socio coordinador, que es Roberto Díaz Estrada, que hoy se encuentra aquí con nosotros. Y que, bueno, a lo largo del año, desde el grupo, además de tener estas sesiones internas, algunas que hemos tenido, realizamos jornadas relacionadas con la tecnología y con las temáticas que previamente hemos acordado en la reunión de inicio de año, ¿no? Y una de ellas precisamente tenía que ver con este tema que vamos a abordar hoy. Para eso, hoy está aquí con nosotros Chus García. Eh, Chus García es el director de Economía del Dato de la Fundación CETIC, que es el centro tecnológico que se encuentra en Asturias, y es uno de nuestros partners. Compromiso Asturias, como sabéis, dentro de las figuras, además de socios colaboradores y asociados corporativos y empresas, existe una tercera figura, que es la de partner, que son otras organizaciones similares a la nuestra en cuanto a su forma jurídica, fundación, organización sin ánimo de lucro, con quienes colaboramos en temas concretos, en temas que tengan que ver con nuestras actividades. Y en este caso, el CETIC es uno de estos partners de Compromiso Asturias, ¿no? Bueno, hoy aquí tenemos también a su director, a Pablo Priesca, que está aquí con nosotros, y te agradecemos pues esta colaboración en la que, bueno, ya hemos hecho algunas cosas en común y compartido información, ¿no? Es una de las funciones que tiene Compromiso con respecto a los que formáis parte de la asociación, estéis en Asturias o fuera de Asturias, y fuera de Asturias en este caso, pues un poco acercar lo que está ocurriendo en Asturias a los que estéis fuera, y acercar el conocimiento de los que estéis fuera a los que estamos en Asturias, ¿no? Esa es nuestra principal función, pues para encontrar puntos de desarrollo para la región, de conocimiento, y también esta actividad de networking que es tan interesante para nuestros socios y para los partners, ¿no? y asociados de Compromiso. Así que, bueno, yo sí me gustaría, Chus, agradecer tu colaboración. Hoy tenemos también algunos socios colaboradores nuevos que se incorporan, y socias al grupo de tecnología, porque, bueno, esto es una familia que va creciendo, ¿no? De la última vez que estuvimos, ahora mismo aquí hay como unas 5 o 6 personas nuevas también que se incorporan, y bueno, era un poco esta explicación, ¿no? que es conveniente dar para el grupo. Y doy paso a Roberto. Sí, me dejas simplemente una línea, porque lo interesante es que hablen Chus y Pablo. Desde el think tank de tecnología y desde los think tank de Compromiso Asturias, un poco tenemos la obligación, o intentamos apuntar hacia temas que sean relevantes y de actualidad en los distintos ámbitos, desde una visión que hacemos casi siempre desde afuera de Asturias, en mi caso desde Madrid, ¿no? Que es donde vivo desde hace muchos años, ¿vale? Y bueno, no somos expertos en nada, pero a lo mejor sí que damos un canal para que algunos temas que no se conocen demasiado, pues les ayudamos también a que tengan cierta difusión. Lo hemos hecho en el pasado con temas como el teletrabajo, con el data, la inteligencia artificial, en fin, lo hemos hecho en diferentes ámbitos, y yo ya no recuerdo cómo me enteré yo personalmente de que esta organización, el World Wide Web Consortium, W3C, que es la organización un poco que marca el roadmap, los estándares, el futuro de la web a nivel global. Pues no sé cómo me enteré que la sede española de esta organización, de este consorcio W3C, pues estaba en Asturias. Y entonces, bueno, pues desde que la verdad que hace tiempo que tenía muchas ganas de conoceros, de hablar con vosotros y de que nos contarais un poco esto que hacéis, que tiene una repercusión internacional,
y que, bueno, pues no sé cuánta gente en Asturias lo conoce o lo desconoce, pero yo, que soy un asturiano y ejerzo de asturiano, la verdad que no lo conocía y eso que estoy también en el mundo de la tecnología. Así que encantado de que estéis aquí con nosotros. Yo creo que tendremos que hablar de este y de otros temas. A mí me gustaría mucho poder hablar con vosotros de otros temas también del ámbito tecnológico y también que tengan aplicación en Asturias. Pero en este caso concreto, sí estamos encantados, yo estoy encantado de que nos contéis un poco qué es esto de W3C y qué hace una oficina, en esta oficina española desde Asturias en ese consorcio. Así que nada, muchas gracias por venir y os doy paso ya para que nos contéis. Pues, pues muy bien. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Compromiso Asturias, a Reyes, a Roberto, que hayáis querido contar con nosotros y bueno, gracias al conjunto que estáis ahí y nos estáis escuchando. Bueno, para nosotros ya digo que es un verdadero placer poder hacerlo. Y nada, en este tiempo, básicamente lo que voy a intentar es responder, Roberto, a esa pregunta que no solo la tienes tú, ¿eh? Es decir, hay mucha gente, algo hacemos Confirmo. mal, algo de callados somos cuando no lo contamos a los 100 vientos. Pero bueno, esta y otras muchas actuaciones que hacemos respecto a la difusión, pues es algo que llevamos haciendo mucho tiempo, que seguiremos haciendo y que yo espero que, bueno, que hoy salga todo correcto. Voy a intentar compartir, porque sí tenía una presentación. Ujú. A ver, y me decís si va todo bien. ¿Estáis viendo pantalla? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, como os decía, fijaros lo que son las cosas y lo que son las casualidades, las causalidades. Pero esta es una casualidad, el hecho de que justamente estemos haciendo hoy esta presentación y tengamos, porque además tengo que decir que es el lujo, de que la reunión mundial que efectúa el W3C todos los años, estas reuniones donde se junta todo bicho viviente a nivel internacional en el W3C, y lo hace una vez al año. Es decir, os podéis imaginar que un organismo que está detrás de la web, pues lógicamente está perfectamente distribuido, pero solamente una vez al año nos reunimos en un sitio en el mundo. Y esta vez es en Sevilla. ¿Vale? De hecho, ahora mismo estamos Qué celebrando casualidad. esas jornadas. Por eso digo que no lo preparamos, pero Sí, sí, coincidió. sí. O Ay, sea qué que bueno. hoy tenemos al consorcio de la web y lo tenemos en España, en Sevilla. O sea que estas cosas ocurren y son así. Bueno, esto simplemente era como anécdota. Voy a hacer un pequeño recorrido. Tengo por ahí a Pablo, director, que por cierto, nosotros hoy podemos estar contando esto 20 años después. El W3C llega a Asturias en el 2003 y lo podemos hacer gracias a que Pablo se empeñó personal y anímicamente en que esto fuera posible. Muchas veces han preguntado si esto, bueno, pues fue una cosa que se concedió, más que nada, bueno, ahora sí os diré, pero os lo adelanto, que el inventor de la web, Tim Berners-Lee, fue Premio Príncipe de Asturias en el año 2001. Dice, bueno, ¿y eso qué fue? ¿Que es Una especie verdad? de... Eso es. Tenemos esa suerte, junto con otros padres de Internet, pero lo siguiente es decir, bueno, probablemente hubo ahí un pequeño cambio de cromos. Pablo puede decir lo complicado que fue que Asturias, Gijón, fuera la sede para el habla hispana de la oficina del W3C. Y por eso digo que, bueno, yo tengo que agradecer muchísimo el que haya puesto ese esfuerzo en la parte inicial y en el durante para que hoy podamos estar hablando 20 años después de esto, de esta realidad. Así que, bueno, vaya por delante ese agradecimiento a Pablo Visca, el director de CETIC Centro Tecnológico. Bueno, dejadme hacer un flashback que va hasta el año 89, que es básicamente cuando un investigador, no en Estados Unidos, porque esa es otra de las cosas que la gente piensa, que esto se creó en Estados Unidos, la web no se creó en Estados Unidos, ese investigador estaba en el CERN, que es el Centro de Energía Nuclear Europeo, y presentó un paper, un documento, perfectamente, de aquella todavía los documentos se presentaban a mano. Esto que estáis viendo aquí es uno de los gráficos que representaba bueno, esa idea, ¿vale? Ese planteamiento, y el nombre que tenía era tan crítico como este que estáis viendo aquí, es eh, Gestión de la información, una propuesta, ¿vale? Y de aquí hemos llegado a lo que hoy entendemos como web.
¿vale? También como anécdota contar que cuando el director del CERP recibió este documento, ese documento está en un sitio puesto perfectamente en una vitrina y aparecía escrito a mano algo que se entiende bastante mal, pero cuando lo amplías, lo que anotó el director cuando lo leyó fue vago, pero interesante. Eso fue lo que pensó cuando vio el primer documento de la web. Eso fue en el año 89. Y desde ahí, bueno, este que tenéis aquí es Tim Berners-Lee, inventor de la web. De hecho, lo tenemos ahora en Sevilla, está allí. Y lo cual, insisto, que es un verdadero lujo poder tener a esta persona y a este personaje allí, porque sigue disfrutando de la web como el mismo día que hizo esto que estáis viendo detrás, que es la primera web. Es decir, eso que aparece ahí en la pantalla es la primera web que creó, ¿vale? Así que ya digo que para nosotros es un lujo poder seguir disfrutando de él. Es una persona súper implicada y que le encanta la tecnología. W3C, que tiene nombre, lo sé, para mucha gente, no me lo han dicho muchos, parece nombre de esto de limpiador de baño, pero básicamente es eso, es el consorcio, las 3 W, el World Wide Web Consortium, y que es un consorcio cuyo principal y no básico objetivo es llevar a la web a su máximo potencial. Ese es el objetivo que tiene este consorcio. Ese consorcio fue creado por Tim Berners-Lee, lo hizo en el año 94 y lo hizo con una vocación que yo creo que fue un acierto y sigue siendo un acierto a día de hoy, y es crear un organismo que no estuviera controlado por nada ni por nadie. Básicamente lo que creó es un organismo que, después de todos estos años, seguimos, esta vez en España, trabajando por mejorar la web. Y lo hacemos, eso sí, siempre hay algunos, bueno, no sé cómo decirlo. Todo el mundo que tiene que ve algo que es de valor, pretende hacerse con ello, forma parte de la esencia humana. Pero gracias a el consorcio y gracias a otra serie de vicisitudes que han ocurrido a lo largo de estos años, la web sigue evolucionando, la web sigue siendo libre y podemos seguir disfrutándola todos y todas todos los días, ¿verdad? Bueno, ahí esta presentación yo después os la dejo y veréis que aparece un montón de información. De hecho, algunas diapositivas veréis que me las salto por no agobiaros. Intentaré contaros alguna cosa que yo entiendo que son un poquito más relevantes, ¿vale? Y no soltaros aquí una tremenda chapa. Pero ya digo que tenemos la suerte de contar con una web que goza de mucha salud. Lo podemos estar viendo ahora mismo en estas sesiones que estamos desarrollando estos días en Sevilla. Y de verdad que esperemos darle otros 30 y pico años, ¿vale? Muy bien. Mirad, para ir centrándonos y yendo de lo general a lo específico, decíamos antes que ¿qué es esto de que la web está en Asturias? Bueno, el consorcio de la web me refiero. Esto que estáis viendo aquí es un mapa de las oficinas, es decir, la estructura que está detrás del consorcio W3C. Básicamente lo que creó Tim Berners-Lee fue una red que además no quiso que estuviera solamente ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Asia, sino que está en otros sitios. Esos 3 puntos, para las personas que vean el color naranja y para los que no lo vean, más grandes, que están en América del Norte, Europa, el sur de Francia, y en Tokio, a las afueras, en la Universidad de Keio, son los 3 hosts, los 3 grandes organizaciones que están, bueno, digamos, puede ser a la cabeza, ¿vale? Más que nada por la potencia que generan con respecto a la web. Es donde más investigadores hay, etcétera. Vale. Alrededor de estos 3 centros también se crea una estructura para dar capilaridad al W3C. Y eso son lo que llamo las oficinas. Y estáis viendo algo que aparece en un punto en medio, bueno, en la parte superior de España, en un color verde, verdecito. Eso somos nosotros. Esa es la oficina del W3C, que empezó siendo en el año 2003 para España, es decir, cuando nosotros nos dieron los mandos, nos dijeron, bueno, tendréis que hacer que la web evolucione y mejore en España. Eso como primer objetivo, y después es verdad que trabajamos en grupos de trabajo para temas técnicos, por lo cual es lógico, dado que además de ser W3C somos un centro tecnológico, es de rigor. Entonces, estamos muy enfocados y muy interesados en que nuestras áreas de trabajo pues, estén vinculadas, en algunos casos, a las tecnologías de la web. Por eso, aparte de poder desarrollar en España esa progresión de la web, intentamos también que los estándares que están debajo de la web, y que veremos por ahí alguno, pues funcionen cada día mejor. ¿Vale? En el año 2020, prácticamente, con el arranque de la pandemia, cosa que no se esperaba,
nos dijeron que, bueno, que ya que en España la cosa no iba mal, que nos parecía poder ampliarlo a Latinoamérica. Y pasamos de ser lo que era la oficina española del W3C a ser la oficina, bueno, defendiendo de quien lo diga, hispana, latinoamericana o LATAM, ¿vale? Con lo cual ya tenemos también competencia en algo muy bonito, que es lo que nos dijeron desde W3C cuando nos lo transmitieron, y es que se pretendía que en el W3C se hablase más castellano. ¿Qué ocurre? Todo lo que se hace en W3C es en inglés estricto, ¿vale? Esas normas que están a la base de la web, porque sí, el lenguaje, digamos, vernáculo es en inglés. Pero hay una comunidad enorme y maravillosa trabajando porque esos estándares también se creen, bueno, en inglés, español o en el lenguaje que sea, pero que lo hagan gente con técnica y conocimiento desde países latinoamericanos. Y por lo tanto era interesante que empezásemos a ver puntos en Latinoamérica. Quien haya visto ahí un punto en Brasil, esa es una oficina, pero es habla portuguesa. Por eso, ahora mismo, como veis, antes de empezar a trabajar nosotros, casi con la pandemia, porque los primeros trabajos fue en videoconferencia porque no podíamos hacer otra cosa. Y empezamos a ver ya arranque en algunos países. De hecho, no están actualizados en el mapa, pero ya tenemos oficina en Costa Rica, que se ha abierto hace un año, y hace 2 y pico se abrió en Uruguay, ¿vale? Y seguiremos ampliando, ¿eh? Es decir, el objetivo que tenemos ahora mismo, para aquellos que conozcáis, queráis y veáis que esto tiene interés porque conozcáis a alguien y os recordéis cuando Chus os contó esto, si hay alguien que veáis que puede seguir un papel parecido al que hacemos, encantados de poder hablar para Colombia, los que sea, Venezuela, cualquier país de habla hispana que podamos seguir avanzando. Perfecto. Mirad, W3C, si lo viéramos en cifras, en números, básicamente podríamos hablar de esto. Tenemos más, el W3C se nutre de entidades que trabajan y colaboran por hacer los estándares para la web, es decir, porque la web mejore. Actualmente tenemos más de 400, está ahora mismo el número en 470 miembros, o members, que es como se denomina en W3C, y que son entidades que son los participantes en los grupos de trabajo en los cuales se crean esos estándares. Pues se crean y se desarrollan, ¿vale? Existen más de 1.500 investigadores. Muchos de ellos no están los 1.500 en Sevilla, menudo peitote sería, pero están, bueno, hemos llenado un hotel entero, un gran hotel en Sevilla, y está muy buena representación de todo el mundo, ¿vale? Pero normalmente estamos hablando entre alrededor de unos 1.500 investigadores trabajando en grupos de trabajo. 4.600 personas están en los grupos de comunidad que son, y os invito a que podáis participar en ellos, son... un grupo de comunidad es un grupo de interés que está trabajando en algo que se puede hacer con web. Es decir, si hay algo que no se haga con la web y podamos hacer que se pueda hacer con la web, ahí podemos hacer un grupo de comunidad. Y hay un montón de ellos que están funcionando, pero el acceso es libre siempre y cuando consigas entre 2 y 3, creo que son más de 3 entidades que te apoyen. Y con eso estaríamos trabajando en un grupo de comunidad para desarrollar una actividad dentro de W3C. Pues tenemos más de 4.600 personas. Eso que veis ahí de 84 es lo que se denomina el equipo del team. Y eso son personas directamente pagadas por W3C cuya función no es poca ni fácil. Y es que esos grupos de trabajo que crean los estándares lo hagan en armonía. Pensemos que en esos grupos de estándares, cuando hablamos de esas 470 organizaciones, cualquiera de las organizaciones que penséis de tecnología, cualquiera, están ahí. Y no digo nombres, pero todas ellas os podéis imaginar que en un mercado en el que compiten, pues a veces la competencia también se va al grupo de trabajo y cada uno intenta arrimar, como se suele decir, el ascua a su sardina. La labor que hace el team, los coordinadores de grupo y demás, es maravillosa. Es decir, son esta gente que son capaces de hacer que las cosas ocurran y ocurran fácil. O sea que imaginaos el trabajo. Y ese 70 es básicamente porque hay más de 70 tecnologías que están a día de hoy haciendo que la web ocurra. Mirad, bueno, por ahí debajo, en el fondo, veréis algunas siglas. Algunas os sonarán. Nosotros somos muy de siglas. De hecho, yo tengo, cuando hago una charla, un objetivo que incumplo de forma sistemática, que es intentar evitar hablar con todas esas siglas. Es decir, es algo que yo intento hacer y nunca cumplo, pero bueno, al menos yo lo intento. Es decir, eso es lo que procuro, hablar de ellas lo menos posible. Pero es que en realidad esto es lo que produce el W3C. Y esto que estáis viendo aquí atrás es lo que hace que nosotros nos podamos asomar todos los días a esa web
para comunicarnos con nuestros seres queridos o para pagar una multa que no es querida o, por ejemplo, para trabajar o teletrabajar o para ver esas series o esa música que nos encanta. Porque mucho de lo que estoy diciendo, por no decir todo, se hace sobre esos estándares de la web. Así, bueno, el HTML me imagino que alguno lo conoceréis. Digo, sonará el CSS, el XML que está por ahí, ¿vale? Los servicios web. Algo. Bueno, insisto, tenemos más de 260 especificaciones y recomendaciones que han sido generadas a lo largo de todo este tiempo, ¿verdad? Bien. Un segundito, ya estamos. Ahí veis lo que acabo de decir, y para aquellos que son un poco más tiquis, más tecnológicos, pues bueno, podéis ver ahí mejor las tecnologías, pero no me centro en ello. Todo esto se hace desde siempre y para siempre con una serie de objetivos que son esto. Primero, garantizar una web universal. Esto es algo que después de 30 años, bueno, ahora tenemos más de 30 años del arranque de la web, podemos ver que se ha conseguido porque si no estaríamos mal. Es decir, esa garantía de universalidad está trabajada, está operada y es una realidad a día de hoy. Por lo tanto, lo que hay que ir haciendo es simplemente adaptando. Pero bueno, lo gordo ya está hecho. Otra de las cosas que es necesario es que la web pueda ser consumida en cualquier dispositivo. Eso lo hemos ido viendo a lo largo del tiempo. Empezamos consumiendo la web en nuestros ordenadores, pasamos a consumirlo en nuestro dispositivo web. Al principio viéndolo un poco peor, ahora ya es un tema que prácticamente el mayor consumo que se hace de web se hace desde dispositivos móviles. Depende un poco de los sitios web, pero en la mayor parte ya está sobrepasando el consumo en móvil al consumo de dispositivo estándar. Cuando digo móvil podremos estar también hablando del tablet, aunque es una cosa intermedia. Pero es que esto no acaba ahí. Es decir, la web, la ventaja que tiene, esa capacidad multidispositivo nos lleva a que podamos estar viéndolo en lo que ahora llamamos, por ejemplo, dispositivos conectados, ese Internet de las cosas, en algunas, todavía no muchas, pero en algunas neveras que podemos ver que la nevera nos dice qué es lo que le falta y es capaz de pedir cuando necesita al proveedor de compra, pero también en algo que utilizamos mucho y que a veces no se sabe, y es, por ejemplo, los coches. Muchos de los sistemas embarcados que tienen los coches ahora mismo tienen como base la propia web, es decir, se hacen con web. Y es una cosa grandiosa porque la web iré diciendo ahora una serie de características y al estar utilizando los coches, la web que tiene esas características se aprovecha de todas esas características. Os lo cuento. Necesitamos una web que sea cada vez más eficiente y efectiva. Claro, acordaros que al principio la web era prácticamente una cuestión estática en el que prácticamente se colocaba aquello y no se movía. Y hemos pasado a unos entornos que incluso llamamos RIAs, que son aplicaciones de Internet ricas, en el que la cantidad de interacción que tienen, movimiento, actividad, ejecución, son tal que necesitamos que la web sea rápida, que funcione muy bien y que además sea capaz de utilizar el dispositivo en el que está de la mejor manera posible, ¿vale? Porque tiene que mover mucha información, tiene que mover muchos gráficos, por lo tanto, necesitamos crecer y mejorar esa web. Y es una de las cosas que se está trabajando dentro del consorcio. Esto, por supuesto, hacerla más segura y con privacidad. La web no llegaría a donde está si no hubiese sido porque se le ha dotado de seguridad. Y yo con el tema de la privacidad le voy a poner una pequeña pega, es decir, la privacidad, hay ahí una especie de compromiso entre privacidad y servicio. Sabéis que eso que se suele decir que cuando un producto es gratuito, el producto somos nosotros, es decir, los que estamos participando del modelo de negocio somos nosotros, siempre y cuando eso se haga de una forma consentida e informada, es una cosa genial. Pero el tema de la privacidad es un tema que para WordTest es vital. De hecho, se han trabajado un montón de estándares para conseguir que la privacidad estuviera en el centro, que se dice, ¿verdad? Y la seguridad, por supuesto. Estamos hablando de que cantidad de valor económico se mueve a través de la web y, por lo tanto, sin seguridad esto no sería posible, ¿vale? Entonces, tenemos varias actividades cuya función principalmente es eso, es velar por la seguridad de la web. Más. En WordTest, las actividades
que llamamos verticales son los grandes bloques en los cuales se consolida o se divide la actividad que se hace en el consorcio. Estos son los grandes grupos que además están representados aquí ahora en Sevilla y en el que en slots prácticamente continuos que duran todo el día. Empezamos a las 9:30 de la mañana y acaba, sabéis que se cena, en todos estos países se suele cenar pronto, pero a las 6:30 se cierra, pero durante todo el día se está trabajando. ¿Vale? Y en estas actividades tenemos cuestiones como el tipo de la accesibilidad. ¿Vale? La accesibilidad es un tema básico y esto es un tema porque el propio Tim Berners-Lee desde el primer momento identificó que él quería una web en el que el acceso a todas las personas, independientemente de su capacidad o discapacidad, fuera un aspecto fundamental. Y este es un tema que cuando lo tenemos allí, porque ya os digo que es un lujo poder tener al inventor de la web y tenerlo al lado, porque además es una persona muy natural, es decir, no tiene ningún problema, es más, se va a ver a la gente que está trabajando porque le encanta lo que hace. ¿Vale? Entonces, desde el primer momento, desde que se inventó y se creó el WTSC, se quiso que la web fuera accesible y ese es un apartado que, bueno, para los que lo sepáis, sabéis que a nivel internacional prácticamente todos los países, en Europa por supuesto, España no faltaría más, toda la web pública tiene que ser accesible a un nivel establecido, el nivel AA, que se define con estas normas que hace el consorcio, y esto pues hace que realmente ese valor, esa universalidad realmente valga, ¿vale? Así que probablemente uno de los artífices sea el propio inventor. Bueno, para aquellos que al menos esto suene, esta es la marca de accesibilidad, esto es un nivel de accesibilidad, en este caso AAA, que no es obligatoria, sería un AA lo que es necesario, y en algunos casos veréis esta marquita, pues en la parte, normalmente la parte inferior, en el pie, indicando eso, el compromiso de esa web por el trabajo en cuanto a temas de accesibilidad, ¿ok? Y eso que son las WCAG, las WCAG, WCAG, cada uno lo dice como sea, son las guías que tiene que seguir cualquiera que quiera que su sitio web sea accesible. Así que si alguno tenéis algún sitio web accesible, os recomiendo que las leáis, ¿vale? Muy bien. La internacionalización es un aspecto, yo decía antes, básico. Estamos hablando que esta web es capaz de estar funcionando con códigos de cirílico, código japoneses, chinos, el que tenemos nosotros, el alfabeto estándar, con lo cual, con letras que van de derecha a derecha, es decir, necesitamos que la actividad de internacionalización funcione y funcione muy bien. Y esta ha tenido, como otras, una actividad enorme al principio. Ahora mismo lo que tiene que estar haciendo es eso, es ajustando cosas, ¿no? Estamos en un evolutivo continuo. Decía antes el tema de la seguridad y simplemente aquí era anotar algunos de los grupos de trabajo en lo que se trabaja. Está el tema de los pagos por Internet, importantísimo. El tema del cifrado, cuando nosotros, eso que vemos ahí del HTTP al HTTPS, que fue un cambio brutal y que ha conseguido que toda esa información que manejamos y transmitimos se pueda hacer de forma más segura. Y seguimos trabajando mejorando la criptografía, porque sabéis que con otros temas, como por ejemplo la cuántica, pues a veces la criptografía podemos pensar que está en entredicho. Y de hecho, es así. Entonces tenemos que estar continuamente viendo lo que va a ocurrir, no en el corto, sino en el medio y en el largo plazo, que es una de las cuestiones que es muy relevante. La privacidad es un tema vital y este tema es altamente mirado y trabajado. Se han desarrollado estándares, por ejemplo, hay uno que un nombre así un poco crítico, es DND, que es Do Not Track, es básicamente no me traques. Es decir, veis que algunos navegadores hay una marquita que puedes marcar y decir, oye, no quiero que me hagan seguimiento de mi actividad. Eso se puede hacer gracias a un estándar que se desarrolla en el W3C. Más cosas. Datos, importantísimo. Comentaba, y es cierto, yo tengo 2 gorras, ahora mismo estoy con la de W3C acá, pero cuando salgo también tengo la de director del área de economía del dato, y los datos sabéis que han venido para quedarse y para que los aprovechemos. Es decir, todo lo que se puede conseguir haciendo una explotación y una interpretación de datos es maravilloso. Y bueno, W3C está trabajando y seguirá trabajando en conseguir estándares para que esos datos se les pueda extraer todo el valor. Los que conozcáis Open Data, W3C ha desarrollado estándares para Open Data. La web semántica, que ha tenido más relevancia, curiosamente, hace ya unos años que ahora, probablemente porque cuando se arrancó
que esta también fue otra idea de Tim Berners-Lee. Básicamente es hacer que la web entienda significados, no significantes. Cuando yo escribo una palabra en un buscador, en principio lo que busca son la conjunción de esas letras. Un banco, una B-A-N-C-O, es la conjunción de esas letras, pero esas letras pueden tener diferentes significados. Puede ser un banco desde el punto de vista financiero, puede ser un banco de madera, puede ser un banco de peces, puede ser un banco de trabajo. Cuando yo soy capaz de anotar con semántica, estoy en la web semántica. Y eso es un tema que se ha trabajado intensamente en W3C. Y después hay un tema, mira, esto que está aquí, que es pequeñito, otra vez siglas, las VCs y los DIDs, esto, no sé si lo conocéis, pero esto va, y está, iba a decir va a revolucionar, no, está revolucionando lo que es la identidad digital. Los DIDs es las siglas de identidad digital distribuida. Básicamente es que nuestra identidad no esté fija, sino que podamos tenerla distribuida para poder utilizarla de una forma global y no bloqueada. Y me voy a explicar, porque esto es muy importante. Otra de las cosas que le preocuparon mucho a Tim Berners-Lee, y es que sabéis que con el tiempo hemos ido, que no está mal, pero vemos que muchas veces tú cuando te autenticas, entras en una web, no hace falta que te des de alta en esa web, directamente ya te das de alta con una compañía, otra compañía, es decir, tienes 4 compañías que son las que dan esa identidad. Eso lo que está haciendo es generar silos de identidad, básicamente. Esas entidades están controlando la identidad de millones y millones de personas. Con lo que, en principio, eso no es un problema, salvo que haya personas que no quieran ese control y que su identificación pretendan que esté controlada por ellos mismos, lo que se llama la soberanía de la identidad digital, ¿vale? Esa soberanía se alcanza, por ejemplo, con los identificadores distribuidos. Y las VCs, que tiene otro nombre así también, son las credenciales verificables, que es una forma que, unidos a estos identificadores, nos permite dar fe de cualquier cosa. Yo puedo tener una credencial verificable, por ejemplo, de que he asistido hoy a este webinar. Y puedo tener una credencial verificable de toda actividad que yo desarrollo, de que estuve trabajando en una empresa, de que tengo un título, de que mi edad es mayor de 18 años. Y esas credenciales verificables, que después yo puedo guardar eso sí, se guarda en una cartera digital, yo las puedo utilizar, son perfectamente válidas porque están firmadas digitalmente, y la ventaja es que los programas pueden automáticamente verificar eso que está ahí. Entonces, esto es muy importante y va a tener, ya está teniendo, pero va a tener mucho que ver. De hecho, lo utilizamos en lo que llamamos los pasaportes digitales, que lo hemos vivido con el COVID, cuando alguien nos daba, oye, tú tienes un pinchazo, 2 pinchazos, 3 pinchazos, eran 3 credenciales verificables. O sea que esto es muy importante. Y yo, bueno, hoy ya digo, no quería cansaros, os voy a ir contando cosas muy, muy generales y acabaré. Web de las cosas. Alguien dirá, te equivocaste, es Internet de las cosas. Dice, no, nosotros le hemos dado una vuelta. Es decir, el Internet de las cosas, que básicamente es que las cosas, es decir, cualquier dispositivo se conecte a Internet y pueda transmitir información, tiene un pequeño problema, y es que, como existen tantos proveedores, a veces es una torre de Babel, en el que a veces es complicado entenderse. La web, el planteamiento que se hizo, la hipótesis fue, si nos ha servido bien a las personas para comunicarnos, ¿por qué no le pueden servir bien a las cosas? Entonces, se ha desarrollado y se está desarrollando. De hecho, ayer estaba en el grupo de trabajo que se hizo la reunión de lo que se denomina el WOT, el Web of Things, y estábamos viendo eso, cómo se está comportando el protocolo que se ha realizado para que, utilizando web, las cosas se comuniquen, ¿vale? Más. Bueno, esto es muy fácil, es decir, esto de media y entretenimiento, cada vez que nos asomamos a Netflix, cada vez que nos asomamos a cualquier plataforma, eso que hay por debajo es tecnología web, trayéndonos esa peli que nos gusta, esa serie que nos gusta o esos juegos. Por lo tanto, esto se explica muy bien y disfrutamos de ello, ¿no? Realidad virtual, este tema, mirad, aquí además quería enseñaros una cosa que une mucho de lo que estoy contando en un ejemplo, en un caso de uso, que además es asturiano, ya que estamos en Compromiso Asturias, esto que vais a ver es asturiano, y muy
una explicación. Eso que ponía WebXR, para aquellos que conozcáis la realidad aumentada, la realidad virtual, sabréis que es simplemente crear un mundo. Pues la realidad aumentada simplemente es sobre el mundo que veo es colocarle elementos que me sirvan para darme información. Y la realidad virtual es crear el mundo completo. Vale. El problema que tenemos con ello, bueno, no es un problema, simplemente es una circunstancia, es que cuando trabajamos con realidad virtual desarrollamos en una plataforma, cuando lo hacemos para web desarrollamos en otra, cuando lo hacemos en móvil para otra. Lo que pretende W3C es trabajar con una y solo con una conseguir hacerlo para todo. ¿Vale? Entonces yo desarrollo una única vez y lo puedo estar viendo con las gafas, lo puedo estar viendo con la web, como lo estáis viendo ahora, etc. Mirar esto es un miedo. Y aquí se juntan muchas cosas, porque estamos viendo en un plano, bueno, en este caso una orografía, información que ha sido generada por IoT, por Internet de las Cosas, ¿vale? En concreto, que lo genera es unos collares que tienen unas cabritas que hay allí, un rebaño. Ese rebaño está sensorizado y además el pastor lo que puede crear es lo que se denomina un vallado virtual. Espera, a ver si os lo puedo mover así. Ahí estás viendo las cabritas donde están. Hay por ahí una línea de puntos, eso es el vallado. Básicamente de lo que se trata es decirles dónde tienen que estar trabajando esas cabritas. Por este proyecto, aparte de saber dónde están, lo que pretende también es trabajar el hecho de cómo se sume el CO2 en las praderías y en los bosques. Es decir, sabéis que los sumideros de CO2 a día de hoy es un tema justo y necesario, y para que eso ocurra necesitamos medir cuánto se sume de CO2 en estos territorios. Entonces, las cabras realmente nos funcionan como si fuera una especie de, me vais a permitir, de desbloqueadora biológica que existió toda la vida, ¿vale? Donde las cabras funcionan, no hay incendios o el ratio de incendios es muchísimo menor. Y entonces este proyecto junta muchas cosas, junta IoT, es decir, tecnología sensórica para saber dónde están esas cabras, junta WebXR para poder representarlo, junta escaneo de imagen para poder medir. Aquí, si me dejáis ver, os podré mostrar los planos de cuáles son de humedales, otras tierras, pastizales, forestales y cuál es el índice de fijación de CO2 que tiene. Esto se está haciendo con datos, se está haciendo con protocolos de los que hemos visto antes para gestión de datos. Y por lo tanto, esto es un ejemplo de muchas tecnologías W3C colocadas en el mismo sitio. ¿Vale? Por último, la publicación digital. ¿Quién no ha leído un EPUB o EPUB, como se dice en inglés, esos libros? Bueno, pues que sepáis que eso por dentro es HTML y CSS. Si alguno queréis probarlo, yo siempre digo lo mismo. Esto no es hacer hacking, ¿eh? Es, si tenéis un EPUB en vuestro ordenador, copiarlo para no fastidiar el primero y le cambiáis la extensión EPUB y le ponéis zip. Os va a dejar descomprimir y veréis lo que hay dentro. Y veréis que es HTML, CSS, incluso podréis editar el libro, que no sé si es interesante de tocar el libro, pero podéis manejarlo, ¿vale? Pues esto se ha trabajado dentro del grupo de trabajo de publicación digital. ¿Okay? Blockchain, bueno, me imagino que todo el mundo lo conozcáis, pero esta es la plataforma que nos permite gestionar en primera instancia las criptomonedas, es una plataforma distribuida que inicialmente solo servía para gestionar criptomonedas, pero nos dimos cuenta después que esta plataforma funciona de forma genial para poder trazar aspectos relacionados con trazabilidad. Es decir, si yo quiero saber qué ha ocurrido a lo largo del tiempo, bien con dinero, bien con cualquier cosa, pues podemos hacerlo. Y de hecho tenemos proyectos para hacer trazabilidad de denominaciones de origen protegido, como por ejemplo de la sidra, en el que puedes ver de una forma invariable, es lo que se llama sistemas de transparencia, de hipertransparencia, qué tipo de manzana se utiliza, dónde se ha prensado, quién lo ha prensado, cuánto tiempo ha estado, en qué barrica se ha seguido, etcétera, ¿vale? Y esto, hay protocolos de W3C que se trabajan para estos temas. Por último, y como dice aquí, y en definitiva, lo que se pretende tener es una web eficaz, eficiente, por supuesto,
interoperable y global. ¿Vale? Y este es un poquito el planteamiento. De hecho, aquí tenía algunas otras diapositivas, pero habíamos hablado de más o menos, Reyes, dime si estamos en tiempos, porque yo puedo seguir contando. Yo creo, Chus, que esto es súper interesante. La verdad que estoy alucinando. O sea, me está encantando. No sé si hoy Reyes te está escuchando o se ha desconectado, pero si quieres aprovecho este hueco y te lanzo alguna cosa, ¿vale? Me ha interesado mucho esto que has comentado del Internet de las cosas, que es un poco digamos, yo creo que es un challenge en esta década. Y la vía un poco que estáis viendo he entendido yo, he creído entender, y por eso te pediría a ver si lo puedes ampliar un poco más, desplegar el concepto de universal de la web en el Internet de las cosas, mal llamado Internet de las cosas, sino, como has dicho, el web de las cosas, ¿no? La universalidad de las cosas, porque es una parte, yo creo que muy importante, con mucha industria en todo el mundo, tratando de proteger sus productos, haciéndolos que tengas que, digamos, conectarlos a dispositivos de la misma marca para que no sean interoperables. Hay mucha resistencia a la interoperabilidad y este concepto web yo creo que ayudaría. Amplíalo un poquito si puedes, ¿vale? Porque es un tema que Sí, me ha sonado muy, muy interesante para muchas cosas que se están moviendo hoy día. sí, Roberto, y además te agradezco mucho la cuestión porque ya te digo, a nosotros es un tema que nos interesa. Nosotros de todas esas 200 especificaciones como centro hemos tenido que seleccionar algunas, era imposible, ya podía ser que pudiéramos estar con todas porque hay algunas que son muy interesantes y os invito a que os hagáis un recorrido por la propia web de W3C en la que vais a ir viendo esas iniciativas y dices, oye, a mí me interesa el tema de los datos. Sitúate en la parte de datos y raro será que no haya una que te interese, ¿vale? Si a ti te interesa más el tema, lo que llamamos el TAG, es el grupo de tecnologías de arquitectura. Básicamente eso es que te interesa la web en su parte más troncal. El grupo de arquitectura lo que trabaja es en que la web, el HTML, el CSS vaya cada vez mejor. Y tenemos la parte del IoT y el Internet de las cosas. Y exactamente es como dices. Básicamente, había no es un problema, es una cuestión simplemente de mercado. Cada uno cuando desarrolla, intenta desarrollar con aquello que conoce y que hace que su trabajo se desarrolle de forma más rápida. Y además, bueno, también es verdad que muchas veces las empresas lo que intentan también es establecer aquellos estándares que ellos manejan y les resulta más sencillo. Cuando eso lo pones en un mundo globalizado, lo que tienes es muchos tipos de dispositivos, algunos de ellos hablando de forma diferente. Se parecen mucho a las personas, es como si tuviéramos países. Es decir, unos te hablan en inglés, otros te hablan en francés, otros te hablan... Y esa torre de Babel es complicada. Sobre todo cuando tú eres una empresa que te dedicas a hacer integración. Imagínate que te dedicas a industria. Necesitas estar colocando, por ejemplo, el tema de IoT, los sensores los conocemos como parte de esa familia del IoT. Y por lo tanto, tienes que estar poniendo sensórica. Lo normal es que si la pones tú, pongas la que tú conoces, y es lo lógico y lo deseable. Pero a veces tú te vas a una empresa en la que te dice, no, necesito que esto que está funcionando, que es uno que no conoces, funcione y se hable con este otro. Ese es, digamos, el punto de partida. Y como decía, la hipótesis fue, cuando se creó el grupo de trabajo, que ya hace unos cuantos años, fue, vale, si la web nos ha servido para poder comunicarnos e interoperar de forma clara entre personas, podemos hacerlo con las cosas, con esos dispositivos, y así se creó el grupo de trabajo y la plataforma que se llama WOT, que es Web of Things. Entonces, esa plataforma, para que se entienda, yo cuando tengo planteada esa plataforma, nosotros tenemos algunas demos, por cierto, estáis invitados, principalmente si estáis cerca, muy fácil llegar al centro, que estamos en Gijón, pero a poder ver los demostradores. En esos demostradores tenemos plataformas de este tipo y básicamente tú lo que haces es, le dices a la plataforma, necesito descubrir qué dispositivos hay. Ese mensaje es un mensaje igual que va por cuando tú le dices a una página web, quiero que me des esta página web. Es el mismo.
Pero en este caso es para descubrir. Entonces se dice, mira, en esta casa, por ejemplo, o en esta industria tenemos dispositivos de temperatura, son estos, tenemos dispositivos de ruido, son estos, de gases, son estos. Dice, vale, yo ahora necesito centrarme en 3. Los seleccionas a través del protocolo web y le dices, quiero trabajar con este, con este, con este. Dame los datos que están generando. Y a partir de ese momento, a través del protocolo web, empiezas a recibir esos datos. Por eso digo que básicamente es, como decías, es utilizar aquello que nos sirvió para nosotros, para las cosas. Y la verdad es que está funcionando bien. Voy a intentar, yo no sé, claro, no sé si todos los asistentes están siguiendo la presentación, porque son temas como bastante especializados, pero a mí me gusta, yo he estado trabajando en temas de estandarización y a mí me gusta adornar siempre con ejemplos por si acaso, ¿no? Entonces esto, todo el mundo sabe lo de los enchufes y sabe que cuando viaja a otro país tiene que mirar cómo es el enchufe y a lo mejor tiene que meter el adaptador del enchufe. Antes ese era el problema solo era cuando viajabas, pero ahora tenemos el problema de los cargadores. Tenemos 4 dispositivos o 6 dispositivos y cada uno es de un cargador, tiene un cargador diferente porque uno es Apple, otro es Samsung, otro es no sé qué y otro es no sé qué. Entonces, bueno, viene, digamos, la estandarización hace que, oye, no, en la Unión Europea todos los dispositivos tienen que utilizar el cargador C. Y a partir de ahí, pues tú ya puedes tener un cargador y 4 dispositivos diferentes. Este ejemplo es algo parecido, vamos, a una escala abismal de lo que estás contando, pero es un poco ejemplar, o sea, es un ejemplo de lo que estás contando, de que la necesidad que hay un poco de estandarizar esa comunicación entre los dispositivos de diferentes fabricantes. Porque si no se estandariza, pues los fabricantes siguen teniendo un poder, el de Apple, el de Samsung y el de no sé quién, te estarán obligando a que le compres a ellos siempre el cargador, siempre el conector con la tal. Entonces, esta es la interoperabilidad, universalidad que yo creo que en la web sí se ha conseguido, que tú haces una web en España y se puede ver desde China o desde Estados Unidos. En el mundo de las cosas no se ha conseguido todavía. Por eso me ha parecido muy interesante esta iniciativa, ¿no? Es así. Además, ese ejemplo que tú ponías, yo lo solía utilizar no para esta parte, así que te lo agradezco, sino para para el propio trabajo de la web, o sea, del consorcio. Es decir, eso de tener 40 cargadores en una maleta y soltarlos sobre la mesa o sea, sobre la cama cuando llegas al hotel, es lo que se ha intentado durante mucho tiempo evitar. Es decir, que tú, W3C, lo que intenta es generar una serie de estándares que permitan a quien quiera seguirlos, ¿vale?, tener una web que 30 años después está funcionando, es vital y sobre todo está en evolución, ¿vale? Por lo tanto, ese es un claro ejemplo de la propia utilidad de la estandarización. Y si además la llevamos al campo, por ejemplo, del IoT, pues más todavía, porque es verdad que existe, digamos, cuando una cosa se desarrolla con tal fervor y hervor, hay mucho y es necesario poder darle contenido y comunicación. Y es un poco todo lo que están haciendo los estándares. El de las Internet, el del web de las cosas y el resto, porque otros estándares también los están utilizando. Por ejemplo, con el tema de identidad y digital, que os comentaba antes, hay varios estándares de identidad digital, pero el que se está tomando, digamos, como protagonista es esto, es el de IDES. De hecho, otro de los temas que estamos ahora mismo con ellos, que a mí me quita horas de sueño, son los espacios de datos. Y los espacios de datos, las identidades se controlan a través de estos DIDs que crea W3C y a través de estas credenciales verificables que ha creado W3C. Por eso digo que hay el trabajo, que en algunos casos es un poco pesado, porque ya os digo, las compañías cada una mira para lo suyo, que es lo que deben hacer, pero tiene que haber gente que mire para todos en general. Y eso es un poco el trabajo que tiene que hacer y en el que se centra W3C. A mí me parece casi magia eso, vamos, magia no, porque yo como digo, me ha tocado también en algún momento, pero por un lado combinar la interoperabilidad, la universalidad, pero al mismo tiempo conducir a una estandarización y que todo el mundo hable el mismo lenguaje o siga las mismas. O sea, esto es una labor, vamos, tremenda, no sé cómo explicarlo, pero tremenda, y además cuando estás hablando no solo de empresas que compiten entre sí, sino países o regiones que compiten entre sí, ¿no?, a nivel mundial. Entonces me parece un trabajo increíble, Chus. Pues gracias. Y ya digo, Seguro que hay que tienes anécdotas, agradecérselo. seguro que tienes anécdotas por un tubo para
para contar. Hay que agradecer, sí, pero fíjate que realmente nuestro trabajo es fácil en relación al que hace, por ejemplo, lo que os comentaba, que es el team, que son un grupo de trabajo, básicamente son esos investigadores, cada miembro, cada una de esas empresas grandes que os podéis imaginar, puede, al estar asociado a W3C, esto es importante porque la gente no lo sabe. Cuando se asocian, te asocias a W3C, pagas un fee al año. Dependiendo de si eres una empresa muy chiquitita, pagas muy poco, y si eres una empresa grande, pagas bastante. Vale. Básicamente, es tu contribución a ese desarrollo de la web. Pero es que además, tú pones tantos participantes o investigadores en los grupos de trabajo como quieras. Entonces, podéis imaginar que esas grandes empresas, la que empieza por A, la que empieza por M, un grupo de trabajo como por ejemplo el de, no sé, el de Web Payments, el de los pagos en Internet, puede poner 10, 15, 20 personas a trabajar. Y a lo mejor una empresa pequeña, tenemos empresas pequeñas que son de 2 personas. Pues ayer estábamos con una gente que nos está hablando, que son de Málaga, están asociados a W3C y son 2 personas y además son pareja. Y ellos están trabajando los dos en 2 grupos de trabajo, porque uno trabaja en una temática y el otro en otra. Vale. Esos son, digamos, las dos partes de la moneda. Entonces, cuando estas entidades hacen participar a sus investigadores en los grupos de trabajo, cada uno de ellos, lo lógico es que, aparte del beneficio que van a tener todos cuando acaben con el estándar, cuando acaben generando el estándar, pues lógicamente, si ese estándar se parece a lo que tú has querido hacer, es genial, ¿vale? Y forma parte de tu ser, debería ser así, es decir, y sobre todo pensemos en grandes empresas. Entonces, es el team, es decir, el equipo de W3C, los coordinadores de grupo, los que tienen que jugar ese papel. Y ese papel es impro, ¿vale? Y tienen no mano izquierda, sino tienen 3, 4, 5 manos izquierdas porque los estándares van saliendo, ¿eh? Una de las cosas que se suele decir es que los estándares 1 y 3C van lentos, pero pensemos en lo que estamos hablando. Son estándares en el que al final terminan funcionando para todo el mundo y, digamos, de continuo, es decir, ad continuum. Tenemos estándares de hace 10 años que siguen funcionando y seguirán funcionando. Chus, yo voy a hacer una pregunta y ya prometo que es la última que hago, ¿eh? Disculpadme que estoy monopolizando antes de dar la palabra al resto, ¿vale? Y un poco por llevar el tema también al ámbito de Asturias, ¿no? En Asturias hay una industria de tecnología de la información que yo creo que es bastante potente para el tamaño que tiene la región asturiana. Hay mucho emprendimiento. Aquí hay algún ejemplo de emprendedores y emprendedoras. Aquí, en fin, yo creo que hay una industria que tiene ya un cierto peso económico en la región, que poco a poco va reemplazando el peso económico que tenía la industria tradicional en Asturias. Entonces, a mí también me gustaría, y no sé si estáis en ello, si estáis pensando, cómo tener ese conocimiento que vosotros tenéis en Asturias, cómo podía ser aprovechado por esa industria o por esos emprendedores o por no sé, los centros también de la universidad, los centros de formación, para crecer más rápido, ¿no? En este sector en Asturias, ¿no? Sí, no sé, un poco... Bueno, esa parte que es muy importante porque es que además es uno de los objetivos que se ha tenido siempre y es capitalizar esto, ¿vale? Eso es, ¿cómo se podemos capitalizar? Exacto. Efectivamente, y la capitalización, es decir, siempre va a poder ser a mayores y mejor, pero bueno, lo intentamos en esa serie de acciones que decía yo que tenemos como oficina, que además tenemos como si fueran 2 formas de hacerlo, directamente como oficina, ¿vale? Como oficina, nosotros, pero porque no es por esta, si no, no lo puede hacer ninguna, una oficina no puede participar en un proyecto. Es decir, imagínate que cualquiera de vosotros o vosotros dice, oye, tenemos un proyecto de este tipo, con estos estándares, queremos que este W3C. No podría, pero es que no hay problema. Porque, por suerte, las oficinas son y están en la entidad que los alberga. En este caso son y están en CETIC, como centro tecnológico. Entonces, en ese caso, es el centro el que toma el protagonismo y es el que participa. Bien, en proyectos que lo llevamos haciendo, CETIC nace prácticamente a los pocos meses de ser W3C, por lo cual también estamos cumpliendo 20 años, ¿vale? Y por lo tanto, en esos 20 años lo que hemos intentado es eso, extraccionar ese conocimiento a lo ancho y largo. A la parte de formación tenemos, siempre intentaremos que sea más, pero
Tenemos acuerdos con centros de formación, universidad, es decir, en el que en cursos de verano, la parte de W3C estaba y está. En el caso de las empresas, tenemos proyectos de todo tipo de investigación básica y no tan básica para poder poner estos estándares en funcionamiento. Y en cuanto al tema del emprendimiento, lo mismo, es decir, tenemos desde gente que se ha acercado incluso a través de los propios organismos que los aceleran, tanto a nivel regional como a nivel local de ayuntamientos, y que nos han pedido pues trabajar proyectos, ¿vale? En el que o bien hemos aplicado estándares W3C, pero no solo, es decir, hay tecnologías que desarrolla el centro que no, porque W3C no hace de todo. Es decir, por ejemplo, el tema cuántico, todavía no está W3C y tenemos proyectos con temas de cuántico. Por lo tanto, quiero decir que al final lo que intentamos es apoyarnos en aquellos estándares que podemos, porque sabemos las ventajas que puede tener, no para nosotros, para quien lo implementa, ¿vale? Porque eso, y esas son una de las características que siempre en las charlas es interesante. Es decir, ¿yo por qué me tengo que poner a poner estándares si al final lo puedo hacer con algo que hago yo mismo? Y yo siempre le diría lo mismo, una que no lo digo yo, sino el cliente final, y eso le va a dar a tu cliente garantía de no estar bloqueado. Y eso, curiosamente, no te hace a ti de menos, te hace de más. No sé si me explico. Es decir, cuando tú a una entidad que es tu cliente le das algo que solamente le puedes dar tú, creo que le estás haciendo un flaco favor. Y él probablemente, si no se da cuenta de la primera, se dará cuenta de la segunda. ¿Vale? Cuando tú le vendes algo y le dices, es que no es que te lo vaya a hacer yo el año que viene, es que te lo puede hacer 23 como yo. Ahora, yo soy el que más sabe de eso, porque yo fui el que lo hice. Pero no te bloqueo, no te bloqueo. El locking no existe. Por lo tanto, creo que es un beneficio a nivel del negocio que tú trasladas. Vale. Y no me dejes porque si no yo sigo hablando, yo no puedo. Bueno, oye, yo abriría ya preguntas. Aquí hay un montón de asistentes y hasta ahora he preguntado mucho, que ya sabéis que soy muy curioso, pero sí os doy la posibilidad a todos los que estáis participando, pues bueno, que preguntéis y os animo a que lo hagáis, porque yo creo que es un lujo contar con CETIC, con Chus, con Pablo en este foro.